¿Es la partícula de Dios la prueba científica de la existencia de Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que ves, todo lo que tocas, incluso tú mismo, podría no existir? ¿Qué pasaría si en los primeros instantes del universo, un pequeño detalle tan insignificante que durante milenios fue invisible para nosotros, hubiera sido la única razón por la que el caos primigenio no se convirtió en un vacío eterno? Y si te dijera que ese detalle, una partícula diminuta e inestable, es el secreto que sostiene toda la realidad. Cada colisión genera una lluvia de partículas que los científicos analizan con detenimiento. Entre millones de eventos, buscaban un patrón específico, una señal que indicara la existencia del bosón de Higgs. Finalmente, en 2012, después de años de experimentos y análisis, llegó el momento esperado. Los detectores del LHC captaron una firma que coincidía con las predicciones teóricas del bosón de Higgs. El júbilo en la comunidad científica fue indescriptible. Habíamos encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas del universo. El universo no siempre fue como lo conocemos. Hubo un momento, justo después del Big Bang, en el que todo era un hervidero de partículas frenéticas. Pero algo estaba mal. No podían unirse, no podían formar átomos, ni estrellas, ni planetas. Todo estaba destinado a la nada. Pero entonces, como un actor que entra en el último segundo, apareció el bosón de Higgs. Y con su llegada la materia cobró peso, el universo se organizó y la existencia como la conocemos se hizo posible. Este no es un descubrimiento cualquiera. Es la culminación de una búsqueda que comenzó con una simple pregunta: ¿qué le da forma al universo? Durante siglos, los humanos han intentado desentrañar los misterios de la creación. Desde los primeros filósofos griegos que hablaban de los elementos fundamentales, hasta los físicos modernos que desmenuzan el cosmos en busca de sus bloques de construcción más pequeños. Pero ninguno de ellos estaba preparado para la revelación que traería el bosón de Higgs. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos retroceder a los albores del tiempo. En los primeros microsegundos después del Big Bang, el universo era un lugar extremadamente caliente y denso, un caldo primordial de partículas elementales. En este estado inicial, las partículas no tenían masa. Eran como sombras, incapaces de interactuar de manera significativa. Sin masa, no había materia tal como la conocemos. Era un universo en caos donde nada podía formarse ni sostenerse. Entonces algo cambió. Un campo invisible se desplegó a través de todo el cosmos, el campo de Higgs. Este campo es omnipresente, un tejido fundamental que impregna cada rincón del espacio. Imagina un océano invisible que baña todo lo que existe. Las partículas que interactúan con este campo adquieren masa, como si se empaparan de una sustancia cósmica. Cuanto más fuerte es su interacción con el campo, más masa obtienen. Las partículas que apenas interactúan, como los fotones, permanecen sin masa y viajan a la velocidad de la luz. El bosón de Higgs es la manifestación tangible de este campo. Es la prueba de que el campo de Higgs existe. Pero encontrar esta partícula no fue una tarea sencilla. Durante décadas, su existencia fue solo una hipótesis. Una elegante solución matemática a un problema aparentemente insoluble. La comunidad científica sospechaba que el bosón de Higgs debía existir, pero nadie sabía cómo detectarlo. La búsqueda del bosón de Higgs llevó a los físicos a construir una de las máquinas más ambiciosas jamás creadas, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. Este coloso subterráneo, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, diseñado para acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz. En su interior, los protones son lanzados en direcciones opuestas y chocan con una energía inimaginable, recreando las condiciones que existieron justo después del Big Bang. Pero el descubrimiento del bosón de Higgs no es el final de la historia, es solo el comienzo. Aunque valida el modelo estándar, la teoría que describe las partículas fundamentales y las fuerzas que las gobiernan también plantea nuevas preguntas. Por ejemplo, el modelo estándar no explica la materia oscura ni la energía oscura, que juntas constituyen más del 95% del universo. Tampoco ofrece una acción satisfactoria para la gravedad a nivel cuántico. Esto sugiere que hay una teoría más profunda y unificada que aún está por descubrir. La ciencia nos ha proporcionado una herramienta poderosa para explorar el cosmos, pero también nos enfrenta a un abismo de incertidumbre. A pesar de los avances, ¿por qué seguimos sin poder comprender las fuerzas que gobiernan el espacio-tiempo? ¿Cómo se reconciliarán las leyes de la física cuántica, que describen lo infinitamente pequeño, con la teoría de la relatividad general de Einstein, que nos habla de lo infinitamente grande? La gravedad, esa fuerza fundamental que mantiene unidas las galaxias, no encaja bien en el marco cuántico, y el bosón de Higgs, aunque esencial, no nos ha dado la clave para comprender. Se comporta atómica.
Entonces, ¿existe una teoría que pueda unificar todo? Es posible que la respuesta se encuentre en lo que aún no hemos descubierto, en partículas o fuerzas que aún no hemos sido capaces de medir. El bosón de Higgs es sin duda una pieza crucial en el rompecabezas del universo. ¿Pero es esta la última pieza? O quizás el universo no tiene fin, y cada respuesta que encontramos nos lleva solo a más preguntas, a capas aún más profundas de la realidad. ¿Realmente podemos conocer la totalidad del cosmos? ¿O tal vez estamos destinados a solo comprender fragmentos, pequeñas pinceladas del vasto lienzo que constituye el todo? El bosón de Higgs también nos lleva a reflexionar sobre la conexión entre la ciencia y la filosofía. Aunque es un fenómeno puramente físico, su existencia toca cuestiones metafísicas. ¿Qué significa que la materia tenga masa? ¿Cómo algo tan fundamental puede ser tan efímero, existiendo solo por una fracción de segundo antes de desintegrarse? Estas preguntas nos recuerdan que la ciencia no solo busca respuestas, sino que también nos confronta con el misterio. El viaje hacia el descubrimiento del bosón de Higgs es una prueba del poder de la curiosidad humana. Nos muestra que, a pesar de nuestra pequeñez en el vasto cosmos, somos capaces de formular preguntas profundas y construir herramientas para responderlas. Nos desafía a seguir explorando, a mirar más allá del horizonte conocido en busca de lo que todavía no entendemos. La partícula de Dios, como a menudo se le llama, no es solo un triunfo de la física. Es un símbolo de nuestra capacidad de imaginar lo inimaginable y de buscar lo invisible. Nos recuerda que el universo es un lugar extraordinario, lleno de maravillas y secretos, esperando ser descubiertos. Y mientras continuamos desentrañando sus misterios, una cosa queda clara: nuestra búsqueda de conocimiento nunca termina. ¿Qué significa realmente encontrar la partícula de Dios? ¿Es este el final del viaje, o solo la puerta de entrada a un misterio aún mayor? Nos encontramos ante una revelación que ha cambiado para siempre nuestra visión del universo. Pero mientras más descubrimos, más preguntas surgen. ¿Cómo es posible que algo tan diminuto, tan efímero, sea responsable de la organización de toda la materia que forma nuestro mundo? ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para nuestra comprensión de la realidad misma? Es un hecho indiscutible que el bosón de Higgs confirma la existencia del campo de Higgs, ese mar invisible en el que las partículas nadan y obtienen masa. Pero ¿por qué este campo está allí? ¿Qué lo creó? ¿Es solo una consecuencia natural de las leyes del universo, o hay algo más detrás de su existencia? ¿Realmente podemos conocer la totalidad del cosmos? ¿O tal vez estamos destinados a solo comprender fragmentos, pequeñas pinceladas del vasto lienzo que constituye el todo? Y si seguimos buscando, ¿qué más podríamos encontrar? ¿Existen otros campos, invisibles para nuestros sentidos, que gobiernan aspectos que aún no hemos imaginado? ¿Hay más partículas, más fuerzas, o incluso dimensiones ocultas que permanecen más allá de nuestra capacidad de observación? Sabemos que el espacio-tiempo es flexible, curvado por la gravedad, y que las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, como lo dicta la mecánica cuántica. Pero, ¿es posible que haya algo más allá de la física conocida? Algo que, por su propia naturaleza, desafíe las leyes que hemos llegado a considerar inquebrantables. Y mientras todo esto sigue siendo un misterio, hay otra gran pregunta que nos ronda. ¿Qué significa todo esto para nosotros como seres humanos? Somos parte de este vasto cosmos, pero ¿de qué manera afecta este descubrimiento nuestra existencia cotidiana? Entender el origen del universo nos hace más conscientes de nuestra pequeña pero significativa parte en él. Y si, al descubrir cómo surgió la materia, también descubriéramos el propósito mismo de la vida, tal vez el descubrimiento del bosón de Higgs no sea solo un triunfo científico, sino también un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos. Un recordatorio de que, a pesar de las vastas distancias y los misterios que aún nos separan, somos parte de algo mucho más grande. La ciencia ha avanzado de manera asombrosa, pero cada respuesta que obtenemos parece abrir un mar de nuevas incógnitas. ¿Es la ciencia nuestra única guía, o tal vez hay otras formas de explorar el universo? Es posible que la respuesta a algunas de nuestras preguntas más profundas no se encuentre en las ecuaciones o en los experimentos, sino en la contemplación, la intuición o incluso la espiritualidad. Al final, la búsqueda del bosón de Higgs es mucho más que una victoria para la física. Es un reflejo de nuestra inquebrantable curiosidad, de nuestro deseo de entender lo que no podemos ver, de nuestra necesidad de desentrañar los secretos del universo.
pero también nos recuerda que por cada respuesta que encontramos, más grande se vuelve el misterio. Y en esa búsqueda interminable, en ese viaje hacia lo desconocido, es posible que nunca lleguemos a conocer toda la verdad. Tal vez, en el fondo, lo más importante no sea alcanzar una respuesta definitiva, sino aprender a hacer las preguntas correctas, a seguir explorando, a seguir buscando. Porque al final, lo único que realmente sabemos es que, aunque hemos descubierto mucho, el universo sigue siendo un lugar inmenso, repleto de maravillas que aún nos esperan. Y mientras seguimos buscando, una nueva duda se alza en el horizonte. ¿Realmente estamos preparados para las respuestas que nos esperan? Cada descubrimiento nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber, y lo que es aún más inquietante, estamos dispuestos a aceptar que algunas preguntas tal vez nunca tengan una respuesta. Nos enfrentamos a la paradoja de nuestra propia curiosidad. Cuanto más entendemos, más crece la distancia entre lo que sabemos y lo que aún desconocemos. La partícula de Dios nos dio una pista de la magia que se esconde tras las leyes físicas del cosmos, pero ¿qué hay más allá de lo que podemos medir? Después de todo, el universo no se limita a lo que nuestros instrumentos pueden detectar. Es posible que haya realidades paralelas, dimensiones ocultas, o incluso formas de existencia que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. La física cuántica nos ha mostrado que las partículas pueden existir en varios estados al mismo tiempo, que la realidad puede ser tan extraña y desconcertante que desafía nuestra intuición. Podemos siquiera imaginar lo que hay más allá de los límites de nuestro entendimiento. Y si el bosón de Higgs es la clave para comprender el origen de la materia, puede ser que al final todo lo que conocemos, desde las estrellas que brillan en el cielo hasta la esencia misma de nuestra existencia, sea el resultado de una danza cósmica de partículas que no entendemos del todo. Es un pensamiento que nos deja sin aliento, y si somos solo una pequeña fracción de un vasto engranaje del que aún no vemos la imagen completa. Es aquí donde entran en juego nuestras propias limitaciones. Mientras que el LHC y otras tecnologías avanzadas nos permiten desvelar los secretos más profundos de la materia, realmente entendemos lo que estamos observando. En nuestra búsqueda por desentrañar la naturaleza del universo, nos hemos topado con la inmensidad de lo desconocido, con la idea de que todo lo que hemos descubierto podría ser solo el principio. Y tal vez la verdadera lección no sea encontrar todas las respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas, con la incertidumbre. Podemos aceptar que el universo es un misterio eterno, que nuestra comprensión de él está siempre en movimiento. La verdad es que cada vez que respondemos una pregunta, el universo nos desafía a formular nuevas. ¿Es este el verdadero propósito de la ciencia? ¿No es acaso más que un simple camino hacia el conocimiento, una forma de mirar más allá de lo evidente, de hacernos más conscientes de la vastedad de la creación? Porque al final, ¿qué es el universo sino una historia que aún estamos escribiendo? La partícula de Dios, con su diminuto pero trascendental papel en la creación de la materia, no es solo un fenómeno físico, sino un símbolo de nuestra eterna búsqueda de sentido. Nos conecta con el cosmos en un nivel profundo, recordándonos que, aunque estemos hechos de las mismas partículas que conforman las estrellas, seguimos siendo exploradores en un mar de incertidumbre. Y mientras seguimos buscando, no importa cuántas respuestas encontremos, ¿no es acaso la búsqueda en sí misma lo que da sentido a nuestra existencia? Así que la próxima vez que miremos al cielo cuando observemos la inmensidad del universo, quizás no debamos buscar solo respuestas, sino también preguntas. Tal vez, en lo desconocido, en lo que aún no comprendemos, reside el verdadero misterio. ¿Seremos capaces de entenderlo alguna vez? O tal vez, lo que realmente importa no es alcanzar una verdad definitiva, sino continuar explorando, cuestionando, imaginando. Porque el cosmos, con todos sus secretos, está ahí, esperando a que demos el siguiente paso, listos para desvelar una nueva capa de su fascinante historia. La partícula de Dios fue solo el comienzo, y el camino hacia el entendimiento total del universo sigue siendo un viaje lleno de asombro, incertidumbre y sobre todo un deseo insaciable de descubrir lo que está más allá de lo conocido. Pero aquí está lo más inquietante: lo que hemos descubierto hasta ahora podría ser solo una fracción de la verdadera naturaleza del universo. La partícula de Dios nos mostró un pilar fundamental, pero detrás de cada descubrimiento parece haber un océano aún más vasto de misterios esperando ser revelados. ¿Qué más secretos guarda el cosmos? Quizás algún día encontremos respuestas que reescriban no solo la física, sino nuestra propia existencia. O tal vez, y este es el pensamiento más asombroso de todos, el universo no quiere ser completamente entendido, porque en su misterio reside su magia. Estamos en el umbral de lo desconocido, y tú, como parte de esta búsqueda, puedes ser testigo de los próximos grandes
grandes descubrimientos. ¿Te atreves a seguir explorando lo imposible? Si este viaje al corazón del cosmos te ha atrapado, suscríbete ahora y acompáñanos en esta aventura sin fin. Aquí, en este canal, seguiremos desvelando los secretos más profundos del universo, reflexionando sobre sus misterios y planteando las preguntas que nos llevan más allá de lo evidente. El universo está hablando. ¿Estás listo para escuchar?